Y nuestro invitado de hoy es Juan Ramón Rayo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Muy bien, con muchas ganas de este podcast para que la gente que no te conozca y no sepa quién es Juan Ramón Rayo, quién es Juan Ramón Rayo y por qué la gente se debería quedar a ver o escuchar este podcast. Bueno, es difícil recomendarle a la gente lo que tiene que hacer, que haga lo que considere oportuno, pero si le interesa la economía, si le interesa el liberalismo, si le interesa la situación económica y liberal o no liberal de España y el mundo, pues creo que es una entrevista que potencialmente le puede gustar. ¿Nos puedes contar un poco de tu background, el cómo has llegado aquí? Bueno, soy economista, también jurista, aunque bueno, eso es un lado de mi formación que desde luego no he profundizado de igual manera que en la faceta económica. Y además, no solo economista, sino un economista que abraza, que defiende, que promueve las ideas del libre mercado, y no solo del libre mercado, sino del liberalismo más en general, porque el liberalismo no son solo mercados libres, sino también sociedades e individuos libres, más allá de lo estrictamente económico. Y bueno, pues a través de las distintas redes sociales y también de algunas aportaciones pues más de tipo académico, intento hacer ver, intento testar también en qué medida la libertad funciona o no funciona, y en general yo creo que funciona bastante bien y que por tanto las excusas que se suelen utilizar para reprimir esa libertad desde el poder político son excusas infundadas que tienen otros objetivos detrás. Hoy va a ser una charla interesantísima, estoy seguro. Vamos a hablar mucho de liberalismo. Intentaremos dar todos esos contrapensamientos, ¿no? Para intentar reflexionar al máximo y ver realmente cómo de viable es. Pero lo primero que quiero decir a la gente que nos escucha y que te conocen o que igual no te conocen es que yo estoy profundamente agradecido de tenerte hoy aquí. Sé que voy a disfrutar muchísimo. Soy una persona que en muchas ocasiones veo tus vídeos cuando me pongo a comer, cuando quiero informarme sobre un tema. Te utilizo muchas veces y ahora estoy escuchando el sonido de tu voz y me estoy viendo en tus vídeos. Muchas veces cuando hablo con la gente, sabemos que la gente, tanto en el fútbol como en la política en España y en otros muchos sitios, pero nos lo tomamos como algo muy personal. Y la gente que es de un equipo diferente, casi los llegamos a odiar, y la gente que piensa de forma diferente, de forma ideológica en política, los llegamos a odiar también. Y contigo pasa un poco lo mismo. En mi caso levantas pasiones porque disfruto mucho y creo que eres una persona muy crítica cuando hablas y que siempre lo haces desde ese pensamiento crítico, pero al mismo tiempo cuando comento sobre ti con otras personas también levantas rechazo, por así decirlo, pasiones y rechazo. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, yo creo que, como bien has dicho, pasa no solo conmigo, sino si pasara solo conmigo sería para preocuparse o para buscar qué tengo de especial para que genere también esa animadversión, sino que en general pasa con cuestiones políticas y con figuras que estén bastante posicionadas en un lado o en el otro del espectro ideológico. ¿Por qué? Bueno, ahí hay distintas posibles explicaciones. La ideología de una persona, el conjunto de ideas a través de las cuales analiza el mundo, tiende a formar parte de su identidad y de su identidad más profunda, y por tanto que otro tenga unas ideas distintas a ti, en parte lo interiorizamos como un rechazo a lo que somos y como un ataque a lo que somos. Además, la política es algo que se hace en grupo y por tanto tiende a ser muy tribal. Y al ser muy tribal también hay una cierta cohesión grupal entre los que piensan como yo, y vemos, pues como en un partido de fútbol o como en una guerra, a los del otro equipo como enemigos que nos quieren aplastar y nos quieren anular. Y en tercer lugar, creo que también hay un componente en las sociedades en general occidentales, desde luego lo vemos en España, donde los propios gobernantes estimulan y azuzan ese odio entre las personas para mantenerlas enfrascadas en sus batallitas ideológicas, mientras ellos, de alguna manera, pues resultan beneficiarios de ese enfrentamiento civil, ¿no? De esa hiperpolitización de la sociedad que lleva
más allá de que te caiga mejor uno o te caiga peor otro, que bueno, eso pasa en múltiples aspectos de la vida, lleva a que incluso personas con distintas ideologías no puedan, en algunos casos, llegar a ser amigos o llegar a ser pareja, simplemente porque las ideas los separan tanto que los enemistan como si estuviesen realmente a matar. Y eso es algo producto de la sociedad estatalizada en la que vivimos, porque es verdad que claro, esto es interesante, ¿no? Es decir, si tú eres de un equipo de fútbol y yo soy de otro, también hay esas tensiones de las que hemos hablado, pero tu existencia y tus ideas no ponen en peligro las mías, porque, bueno, pues tú serás de un equipo y yo de otro, pero tú no vas a aplastar y a erradicar mi equipo de fútbol ni, por tanto, mi forma de vivir. En política no es tan así. Como las ideas políticas se canalizan a través del Estado y el Estado es coacción, las ideas políticas que llegan a ser dominantes, esa tribu ideológica que llega al poder, sí que pueden terminar aplastando y coaccionando a los que no piensan de esa misma manera. Con lo cual, sí que es verdad que hay un cierto riesgo existencial de no quiero que llegues tú al poder, aunque solo sea para que a mí me dejes tranquilo y me dejes vivir conforme a mis ideas. Pero además, como decía, los políticos se dedican a azuzar esa división porque a ellos les interesa. Es decir, en la medida en que un grupo de personas se alinee al 100% o al 99% con un partido político, esos son votantes cautivos de ese partido político. Y si además eres capaz de azuzar el miedo hacia los demás, esos votantes todavía se plegarán más a tus intereses. Entonces, hay incentivos en la forma de Estado que tenemos para que esa división sea muy enconada y además los políticos azuzan esos incentivos que aparte tienen pues, un componente también humano y tribal básico y general. En el podcast de hoy, Juan Ramón, nos gustaría un poco desengranar nuestro Estado, el Estado español, con el fin y el objetivo de buscar soluciones a lo que creemos que actualmente son problemas. Como economista, me encantaría saber tu opinión sobre el estado económico de España a día de hoy y también lo podemos definir con un titular. ¿Cuál sería el titular? Bueno, el titular yo lo suelo plasmar de la siguiente manera. La economía española va bien, la economía de los españoles no va tan bien. No es que vaya mal, no es que sea catastrófica, especialmente en términos promedio, aunque sí hay un subgrupo de los españoles, un subconjunto de los españoles que en general está muy mal o está cada vez peor o ha ido a peor durante los últimos años, que es la población joven. La población joven sí es una población que tiene motivos más que razonables de queja sobre la evolución de la economía. ¿Por qué digo que en general la economía no va mal? Pues porque la economía crece en buena medida, no solo, pero en buena medida, porque la población crece. Y la población crece porque los flujos migratorios han aumentado mucho. ¿Eso qué significa? Que si hay mucha más gente trabajando y produciendo dentro de España, obviamente el tamaño agregado de la tarta crece. Si mañana España se anexionara a Portugal, diríamos, pues el nuevo país tiene un PIB más grande que antes, claro, porque estamos sumando lo que hoy es España y lo que era Portugal en una única unidad. Pero eso no significa que individualmente cada uno viva mejor. Pues en España, en parte ha pasado eso. La renta per cápita ha crecido, es verdad, pero ha crecido aproximadamente la mitad de lo que ha crecido la producción, el PIB. Entonces, ¿eso qué significa? Que casi la mitad de la bonanza que hemos tenido es simplemente porque hay más gente dentro. Y luego la otra mitad, que sí que es porque en teoría somos más ricos o más prósperos, también hay que ver cómo se distribuye esa prosperidad. Y luego qué otras cosas que no entran directamente en el PIB afectan a la calidad de vida. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda se ha encarecido mucho y para ciertos grupos de la población, especialmente jóvenes, es inaccesible. Entonces, tú puedes decir, sí, la renta per cápita ha aumentado, claro, pero si cada vez hay más exclusión del acceso a la vivienda, pues tienes un grupo de población muy numeroso que en su estilo de vida y en su calidad de vida claramente ha empeorado. Yo efectivamente lo veo mucho la gente joven, intento hablar con mucha gente y parece que es como muy subjetivo cómo se encuentra el país. Cuando le pregunto a mis padres, que ellos son más, por así decirlo, fans tradicionalmente de la izquierda y la disfrutan más, me hablan de los datos, ¿no? En los datos se ve que el país está yendo a mejor, pero yo les digo, ostras, es que tiene sentido estudiar los datos, pero yo veo a la gente joven a mi alrededor que trabaja en un 9 to 5, como se dice, en horario de oficina, y tienen
Pues sí, pueden comer, pueden ir al cine, pueden hacer cosas así, pero que más de la mitad de tu sueldo se vaya en un alquiler, o la mitad de tu sueldo se vaya en un alquiler, y que no puedas ni siquiera plantearte comprarte una casa en ningún momento de tu vida, es muy, muy complicado. Y me gustaría saber realmente cuál es tu opinión concreta sobre... Me hablas de que crece la economía porque cada vez hay más gente, pero ¿por qué realmente, si es cierto lo que yo pienso, que en el poder adquisitivo de la gente no se está notando, por qué realmente no se está notando y qué es lo que está sucediendo para que realmente no mejore? Bueno, pues porque si una parte muy importante del crecimiento es simplemente porque hay más gente, pues sí, producimos más, pero hay más bocas que alimentar, con lo cual, en términos promedio, no comemos más, ¿no? Aunque ya he dicho que sí que hay una parte de crecimiento, pero claro, ese crecimiento tampoco es que haya beneficiado especialmente a los jóvenes, y aunque hubiese beneficiado a los jóvenes, si el acceso a determinados bienes y servicios básicos como la vivienda se ha encarecido mucho más que tu ganancia de poder adquisitivo, pues entonces puedes estar relativamente peor, ¿no? Entonces, efectivamente lo que decías de los jóvenes es importante, porque no solo es el problema al que se enfrentan hoy, que es pues la mitad de mi sueldo se me va en una vivienda, que además cada vez es más pequeña, o a lo mejor incluso se me va el 50% ya en una vivienda, sino en una habitación dentro de una vivienda, sino que eso les imposibilita o dificulta mucho su capacidad para ahorrar, y sin capacidad para ahorrar efectivamente no se pueden convertir en propietarios de vivienda, o no pueden tener un patrimonio, porque a lo mejor uno podría decir yo no quiero ser propietario de vivienda, pero sí quiero tener un patrimonio, porque si no tienes un patrimonio estás al albur de lo que sucede, estás vendido, ¿no? No tienes capacidad para emprender ningún proyecto de vida importante, y si te vienen mal dadas dependes de lo que otros te den o de lo que el Estado te quiera dar. Con lo cual, la situación de los jóvenes es grave por eso, no solo porque hoy estén mal, sino porque no hay perspectiva de que vayan a estar mejor. Porque, claro, uno podría decir, mira, sí, el joven empieza mal, empieza con pocos ingresos y con poco patrimonio, pero no te preocupes que eso con los años va a mejorar, que tradicionalmente ha sido así. Pero es que ahora no hay perspectiva de que mejore justo por eso, porque es que no hay esa capacidad de ahorrar. Entonces, a ese conjunto de la población joven, yo creo que claramente se percibe un empeoramiento, un empobrecimiento y un estancamiento de sus expectativas vitales con respecto a lo que sucedía hace algunas generaciones. Hay algunos datos en ese sentido que son de espanto, ¿no? Es decir, hace 20 años alrededor del 60-70% de la población inferior a 35 años, o mejor dicho, de los cabezas de familia de menos de 35 años, eran propietarios de vivienda, obviamente con hipoteca, no es que lo hubiesen pagado plenamente, pero eran propietarios de vivienda. Hoy ese dato rondará el 25-30%. Por tanto, en 20 años la proporción de propietarios de vivienda entre los jóvenes ha caído a la mitad, y además la tendencia sigue siendo descendente. A mí esto me preocupa realmente por lo que tú dices del futuro, porque claro, a día de hoy, bueno, estás viviendo el momento y parece que no es tan importante. Pero es que cuando tengas 40 años, que tengas que vivir de alquiler, si has querido formar una familia, porque es bastante normal y es bastante humano querer tener una familia, y estarás dependiendo o del Estado o efectivamente de lo que la gente te quiera dar. Te están poniendo en una posición de dependencia muy, muy grande y de inseguridad. Claro, a ver, en parte a los políticos les interesa colocarte en una situación de dependencia, ¿eh? Porque si la población depende de lo que ellos les den, la capacidad o el riesgo de que se rebelen contra las élites gobernantes es muy inferior, ¿no? Si se suele decir, no muerdas la mano que te da de comer. Entonces, si el que te da de comer es el Estado, pues tenderás a no rebelarte, ¿no? Que el corolario de eso, decía Thomas Sachs, es nunca muerdas la mano que te da de comer, salvo que esa mano sea la que te impida alimentarte. Que aquí es un poco lo que sucede con el Estado, pero no es visible. ¿Por qué? Por ejemplo, el problema de la vivienda, por no salirnos de él, es un problema gravísimo, es un problema cada vez más grave, no es que hayamos tocado suelo al respecto, pero muy poca gente atribuye el origen o la causa fundamental de ese problema a todo el conjunto de intervenciones públicas que reprimen, estancan la oferta de vivienda, al mismo tiempo, por cierto, que esto es además lo que creo que es especialmente grave, que esas mismas políticas estimulan la demanda de vivienda. Porque esto es llamativo, ¿no? Tú podrías vivir en un país donde la clase política dijera: no nos gusta el ladrillo, no queremos que se construya. Tenemos aquí un trauma generacional con la anterior burbuja inmobiliaria y no queremos que se construya, no nos gusta. Vale,
Pero en coherencia con esa política, lo lógico sería que esa clase política dijera, bueno, pero que no entre más gente en el país, porque si hay X casas y cada vez metemos más gente dentro, el precio de esas casas se va a disparar. Pues no, aquí estamos combinando. No se construye, vamos a hacer lo imposible para que se construya y al mismo tiempo dejemos entrar o favorezcamos incluso la entrada de todo el que quiera entrar. Cuidado, yo en general soy bastante pro inmigración, pero obviamente no tiene ningún sentido que fomentes la inmigración mientras restringes la oferta de vivienda. Y esto, por cierto, que es otro tema del que supongo que en algún momento queréis hablar, está vinculado con otra problemática que es el problema de las pensiones. Es decir, tenemos un sistema de pensiones público financieramente poco sostenible y la forma en que la clase política se le ha ocurrido parchearlo es a través de la inmigración, porque la inmigración durante una generación te aporta mano de obra cotizante al sistema. Luego tendrá que cobrar pensión, con lo cual trasladas a la generación siguiente el problema de esa inmigración, pero durante un tiempo, 15, 20 años, te ha parcheado el sistema. Y ya os podéis imaginar que el horizonte existencial o profesional de un político no va más allá de esos 15 o 20 años. Por tanto, yo soluciono el problema durante mi etapa en el poder y el que venga detrás carree. A mí es que surgen tantos temas y tantas cosas que podemos hablar que no sé cómo organizarlo. Me ha gustado mucho la vinculación entre un poco las pensiones y la vivienda, porque no es lo mismo que tengas una pensión, que es lo que pasará, porque vivimos en un estado donde la pirámide demográfica es inversa, donde tú tengas una casa en propiedad y tengas una mínima pensión, o que no tengas ni una casa ni una pensión. ¿Eso puede ser que llegue? A ver, puede ser que llegue relativamente también, ¿no? Porque ahora mismo decíamos, no hay expectativa de que la generación joven se convierta en propietaria. Bueno, yo diría que sí que hay una expectativa, que es una expectativa muy triste, pero es la que mucha gente, por desgracia, tiene para llegar a ser en algún momento propietario, que es la herencia. Bien, a través de la herencia, la generación joven actual que no es capaz de comprarse una casa, muy probablemente la recibirá en herencia. Salvo que... Si tiene el 30%, ¿no? Claro, salvo que estas ideas también están empezando a sonar ahora, pues se agrave la fiscalidad sobre las herencias, que esto ya sería como el remate, el maltrato ya absoluto a la generación joven. Le has dejado un mercado laboral hecho unos zorros con puestos de trabajo precarios y mal pagados, le has limitado el acceso a la vivienda con políticas públicas que encarecen la vivienda porque no permiten construir, los has sableado tributariamente para pagar las pensiones porque, bueno, se han subido las cotizaciones, etcétera, y su perspectiva de cobrar pensión no aumenta en la misma medida que los impuestos que paga para ello, y ya como remate, ya solo faltaría que cuando llegue el momento, esperemos que, bueno, cada uno tendrá una perspectiva, pero desde el punto de vista vital esperemos que lo más tarde posible, en el que devengan propietarios por herencia, en ese momento les sableas a impuestos sobre la herencia, ¿no? Entonces, eso puede pasar relativamente por ese componente de herencia. Pero imaginemos una persona cuyos padres no son propietarios y que él no ha sido capaz de acumular un patrimonio propio, ya sea inmobiliario o no inmobiliario, por supuesto se encontrará con una edad avanzada, jubilación, donde no tendrá la pensión en especie que supone ser propietario de tu vivienda y no tener que pagar alquiler a los 65, 67, 70 años, y además un sistema de pensiones que está diseñado también para que las personas que no hayan trabajado y por tanto cotizado bastantes años, pues cobren una pensión relativamente baja. Ahora mismo, bueno, a partir de 2027, pero vamos, ya para cobrar el 100% de la pensión a la que tú tienes derecho en función de lo que has cotizado, tienes que haber trabajado y cotizado como mínimo 37 años. Si has trabajado menos años, te empiezan a recortar la pensión. Si has trabajado 30, si no recuerdo mal, el recorte es del 15% en la pensión que tú habías devengado. ¿Eso qué provoca? Pues que si tú llegas a los 67, imaginemos una persona que ha entrado al mercado laboral a los 30. ¿Vale? Entonces, de los 30 a los 67, 37 años justos, pero eso suponiendo que has trabajado todos y cada uno de los años entre los 30 y los 37. Como hayas estado algún año en paro, algún año sabático, forzado o no forzado, pues claro, llegas y te recortan la pensión y tú dices, oye, tengo que pagar alquiler y la pensión no es para echar cohetes y encima me la recortan. Pues claro, ¿cuál es la perspectiva? Jubilarme más tarde para intentar llegar a la pensión completa. Y ese es un panorama en el que cada vez
más jóvenes actuales y pensionistas futuros se pueden terminar viendo. Hago una reflexión y vamos ya a buscar las soluciones. Yo tengo un Notion donde cuando te escucho mucho, Juan Ramón, y escucho a otra gente también, me gusta escuchar a ambos lados. Sí, claro. Pero creo que este dato es tuyo, y es que en los últimos 8 años el sobrecoste de los impuestos, el 50% ha ido destinado a pensiones. Sí, no es un dato mío, es un dato que lo cogí que lo dijiste tú. Yo lo transmití, eso es cierto, pero no es una elaboración mía. Sí, efectivamente, todo el incremento de la recaudación tributaria desde, si no recuerdo mal, principios de la década anterior, la mitad ha ido destinada a pagar pensiones. Claro, si uno además mira cómo ha evolucionado otra partida presupuestaria, que según nos dicen, pues si el Estado se encarga de velar por las necesidades sociales y por los grandes problemas que tiene en un determinado momento de la sociedad, deberíamos estar viendo cómo esa otra partida presupuestaria que voy a mencionar ahora se ha disparado, porque si es un problema muy grave, pues desde esa óptica el Estado tendría que invertir más, ¿no? Pues no, esa otra partida en los últimos años ha caído, se destina menos presupuesto, que es la partida de vivienda en los presupuestos. Entonces, tú tienes poca accesibilidad de los jóvenes a la vivienda, hace falta, yo creo que cada vez esto es un clamor más extendido, hace falta aumentar la oferta de vivienda, podrá haber debate de si vivienda privada, vivienda pública, pero que hace falta más oferta de vivienda, yo creo que cada vez menos gente lo niega. Pero claro, el Estado no solo no deja que el sector privado construya, sino que él no construye, porque destina menos recursos al presupuesto, menos recursos en términos absolutos al presupuesto de vivienda. ¿Cuándo se te han multiplicado los ingresos públicos? Porque esto no es como en 2012 o 2010, que había recortes y restricciones presupuestarias. Ahora la recaudación se está disparando, en parte por la inflación, en parte porque se suben encubiertamente los impuestos, en parte porque hay más gente, más actividad. Entonces, tienes más recursos y a uno de los problemas generacionales más graves que existen, que es la vivienda, destinas menos presupuesto. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de sadismo político? No, es que las pensiones cada vez absorben más recursos y, por tanto, los tienes que recortar o tienes que destinar menos de otras áreas. Y entiendo que es muy difícil a nivel político, porque al final dependen de los votos para volver a ser elegidos, recortar y directamente decir, voy a recortar de aquí, voy a perder votantes, sí o sí, si recorto de aquí. Entonces es un sector del que no quieren recortar. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de seguir, y es una reflexión que hago mucho en los podcasts. Habrá gente que te esté escuchando y que no esté de acuerdo contigo. Ahora creo que no es tan importante estar de acuerdo o no, sino más cuando vayamos a las soluciones. Quiero decir 3 cosas. Una es que las soluciones en la economía, creo, por lo que se ha visto, que nunca son tan obvias. Pongamos el ejemplo de limitar el precio de las viviendas, que ha hecho que se encarezca en Barcelona el precio de las viviendas. Entonces, que tengamos la mente abierta a que las soluciones no son tan obvias, sino que a veces pasan por lo contrario de lo que parece. 2, que si tenemos unas ideas claras, de nada sirve escuchar a los que ya piensan como nosotros, porque ya pensamos así. Creo que está muy bien escuchar a gente que piensa diferente. E incluso yo no estoy de acuerdo con todo lo que dices seguramente, o desde mi ignorancia o no. Y voy a disfrutar muchísimo de escucharte hoy y de aprender. Y 3, que eres de Castellón como yo, de Benicarló. Por tanto, algo bueno ha de haber, ¿no? Eso es, seguro que hay cosas buenas. Te quería hablar, y no podemos no hablar de la situación actual en España. Está habiendo... Todo se explica siempre según desde el prisma que lo veas, pero está habiendo un caso aparente o supuesto de corrupción en el partido gobernante, en el PSOE, con el presidente y toda la gente, más bien toda la gente que hay a su alrededor, muy implicada, y parece, ¿no?, que él tiene cierto grado de responsabilidad. ¿Cómo estás viendo, desde tu punto de vista, que seguramente tienes mucha más información que todos nosotros, cómo estás viendo esta situación? Bueno, yo creo que esta situación se puede analizar desde 2 niveles, ¿no? Un nivel es el más común, que es como una refriega partidista. Tú eres un corrupto y, por tanto, eres nefasto, y Sánchez es corrupto y el otro ministro es corrupto, y un poco casi como telenovela política, que puede ser hasta cierto punto entretenido, pero es como las élites gobernantes quieren que nos entretengamos. Y otro es reflexionar sobre pues, el modelo institucional o el marco institucional que sistemáticamente genera esto. Porque claro,
Si dijeras, no, es que España es un sistema político que durante 100 años ha tenido este caso de corrupción. Pues entonces los del PSOE son muy malos y son muy corruptos porque solo ha habido ese caso de corrupción. Pero es que no es así. Ahora la corrupción ha estallado en el PSOE, previamente estalló masivamente en el PP, previamente en el PSOE, previamente en el PP y previamente en el PSOE, ¿no? Porque, no sé, con Felipe González, por ejemplo, que claro, muchos de los oyentes pues casi ya ni sabrán quién es y desde luego casos de corrupción pues no están a la orden del día, pero la última etapa de su gobierno también estuvo plagada, incluso más que ahora, de casos de corrupción, y un caso de corrupción importantísimo fue el caso Filesa, que es financiación ilegal del partido político, que quizá ahora también lo haya, pero aún no sabemos si ha sucedido o no. Entonces, yo creo que ese otro nivel, a lo mejor menos entretenido, pero es mucho más importante, y es por qué la política sistemáticamente genera élites corruptas. Y habrá muchas explicaciones, ¿no? Algunas de diseño institucional. Seguro que hay formas de diseñar el Estado que hagan que los políticos sean menos propensos a corromperse. Pero quiero mencionar dos, porque son dos que para mí son las fundamentales y que a su vez no suelen estar muy presentes en el discurso político. El primer mecanismo es que a la política tiende a entrar gente con ambición de poder. Y por tanto, gente que ya es corrupta o que ya es propensa a corromperse. Cuando uno está obsesionado con el poder y además quiere el poder a cualquier precio, pues obviamente va a tomar todo tipo de atajos, morales e inmorales, para conseguir el poder. Y uno puede decir, no, pero yo conozco gente que se mete en política y es honesta. Por supuesto, pero esa gente no prospera en el escalafón político. No es que no interese, es que tus compañeros de partido que no tienen escrúpulos morales te destrozan. Entonces, el que llega a lo más alto es el que tiene menos escrúpulos por luchar contra el poder. Porque si tú eres honesto y luchas con las dos manos atadas a la espalda por el poder, el que lucha sin las manos atadas te va a desplazar competitivamente. El que miente más, el que engaña mejor, es el que tenderá a subir en la escala política, porque en eso consiste, ¿no? En ser capaz de manipular al electorado y de cargarte a tus rivales políticos, que no son los del otro partido. Los principales rivales son los de tu partido, que compiten por tu posición, porque puesto de secretario general en el PSOE o en el PP hay uno, y mucha gente quiere llegar a él y solo llega uno, por tanto te has tenido que cargar a todos los demás y te los cargas, ya digo, con los menores escrúpulos posibles, incluso filtrando casos de corrupción. Por ejemplo, hace algunos días fue el Comité Federal del PSOE, al número cuarto del partido lo nombra Pedro Sánchez de su círculo de confianza, Paco Salazar, y, oh casualidad, a las pocas horas antes de iniciar el Comité Federal, se destapa en la prensa, además en la prensa amiga, el diario.es, es decir, un diario más o menos alineado con el PSOE, que este señor, Paco Salazar, lleva años pues, con sospechas de acoso sexual a trabajadoras de la Moncloa y también periodistas que acuden al partido, etc. ¿Quién nos creemos que transmitió esa información? Claro, si uno ve la política desde fuera diría, pues el PP, si lo sabían, fue a fastidiar al PSOE. No. Esa información siempre, ese tipo de información, siempre sale de tus compañeros de partido. Porque es además quien la tiene, quien está en tu entorno y lo ve y lo sabe. Y esa información se guarda en un cajón hasta que interesa sacarla para matarte políticamente. No fue casualidad que nos enteráramos de esto horas antes del comité. Oh, qué mala suerte tuvieron. No. Cuando lo nombran, dijeron a este hay que cargárselo y nos lo vamos a cargar así. A un periódico amigo le filtro esta información que yo ya tenía, pero que no saqué antes porque me interesa medir y conservar y dominar los tiempos. Entonces, esa es la primera línea que quería transmitir de corrupción, ¿no? Que los partidos políticos están llenos de gente que solo está obsesionada con el poder y que no tiene escrúpulos a la hora de utilizar el poder en su propio beneficio. Es gente que cree que el poder justifica cualquier medio. Por tanto, claro, si este tipo de gente llega a posiciones de mucho poder y el Estado es mucho poder presupuestario y mucho poder regulatorio, lo que tenderá a hacer es utilizar ese poder en su beneficio. Puede ser beneficio de enriquecerte o puede ser beneficio de obtener favores sexuales, como también ha sucedido en la corrupción reciente del PSOE. Y luego hay un segundo mecanismo relacionado con el anterior, pero que no es exactamente el mismo, y es que el poder corrompe. O sea, tú puedes entrar en política siendo honesto, creo que no llegarás muy lejos, salvo casualidad, pero puedes entrar en política siendo honesto, pero claro, tantísimo poder en tus manos te termina emborrachando. No digamos ya si además los que tienes a tu lado ves que se están corrompiendo y dices, aquí soy el último tonto que nos está corrompiendo, ¿no? Entonces, tantísimo poder
te termina emborrachando. Y en el caso de los estados, además hay que tener en cuenta una circunstancia, y es, tú imagínate que eres ministro de Fomento, que además es de lo que estamos hablando, y manejas un presupuesto, no sé, de 30.000 millones de euros. Claro, si tú eres propietario capitalista de una empresa que maneja un presupuesto de 30.000 millones de euros, en última instancia los réditos que obtengas de esa gestión son tuyos. Sí. Entonces, ahí los intereses y los incentivos están bien alineados. Pero claro, si tú eres ministro de Fomento y manejas 30.000 millones, dices, ¿y yo de esto qué saco? Saco mi sueldo de ministro, 100.000 euros. No está mal, sobre todo para los sueldos que hay en España. Pero comparado con 30.000 millones de euros al año, entonces empiezas a pensar, oye, ¿y yo esto no lo puedo de alguna manera instrumentalizar en mi favor? Tampoco te digo que darme 1.000 millones, pero si la obra pública, en lugar de asignársela a este, se la asigno a este otro y me da 1 millón, que sobre, no sé, a lo mejor le he dado un contrato de 1.000 millones, pues 1 millón sobre 1.000 millones ya me dirás qué es. O si apruebo esta regulación que favorece a esta empresa porque a lo mejor expulsa a estos competidores, pues claro, esta empresa va a ganar mucho más dinero gracias a que yo he aprobado esta norma. Oye, y de todo ese dinero que va a ganar, yo no puedo ver nada. Entonces, la persona que está al frente de la política está todo el día pensando en eso o termina pensando en eso, porque además su vida política tiene fin, con lo cual dice, oye, es claro, yo estoy aquí 4 años, pero luego me veo con una mano delante y una detrás si abandono el ministerio. Y todo eso, el excesivo poder del Estado en manos de unas personas, pues termina, por supuesto, incluso corrompiendo a las personas honestas. Estoy súper de acuerdo con lo que has dicho y quiero aumentar un apunte que también es muy poco común que se diga así, pero realmente 100.000 euros en esas posiciones, la gente, estamos hablando de, pues lo que tú has dicho, la élite de un partido donde solo hay uno y ha conseguido llegar al máximo. En cualquier empresa que gestione esos presupuestos, la élite de esa empresa no va a estar cobrando 100.000 euros. Y sé que suena a muchísimo dinero para la gente que nos está escuchando, pero la realidad es que ellos se están moviendo con gente que tiene pues 2 millones al año, 3 millones al año y ese tipo de cifras. Y eso también les lleva a querer equipararse a esos niveles, ¿no? Y buscan formas no lícitas de hacerlo. De todas formas, este es un tema un poco controvertido, ¿no? El de los sueldos de los políticos, porque, claro... No digo que tendrían que ser más altos. Sí, por eso digo que es controvertido porque si tú miras cuáles son los sueldos en países con élites gobernantes pues verdaderamente eficientes o al menos que consiguen sacar adelante sus países de una manera adecuada, pues son sueldos mucho más altos. ¿Por qué? Porque para contratar talento no puedes pedir solo un sacrificio a la patria a cambio de nada, sino que si tú quieres sacar a un tío muy bueno que está en una empresa, pues le tendrás que ofrecer un sueldo mejor que el que está cobrando allí, o al menos no muy por debajo. Lo que pasa es que el proceso de selección de élites que tenemos en España es tan sumamente malo que subir sueldos per se no garantiza en absoluto que buenos profesionales y honestos profesionales y que se mantengan buenos y honestos vayan a llegar al poder. Con lo cual, claro, cuando se dice, no, pues multipliquémosles por 10 o por 20 el sueldo a los políticos, que sería para acercarlo y ni siquiera ser equiparable al sueldo de directivos que tengan a su responsabilidad un poder y un presupuesto similar al que ellos están manejando. Pero claro, si tú me dices, oye, a Ábalos, por ejemplo, ¿habría que haberle pagado 20 veces más? Pues no. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿habría sido mejor Ábalos habiéndole pagado 20 veces más? No. ¿Ese puesto de Ábalos lo habría ocupado un profesional mucho mejor que Ábalos si hubieses pagado 20 veces más? Muy probablemente tampoco, porque el proceso de llegar a esos puestos es un proceso que pasa por controlar internamente el partido, por ser, como he dicho antes, muy salvaje internamente en el partido y por terminar repartiendo el poder entre los que te son fieles a ti. Entonces, claro, un CEO de una empresa no se va a meter en el partido a dar cuchilladas internas, etcétera. Entonces, tú repartes el poder entre tu grupo leal, entre tus fontaneros, que no son esos profesionales. Entonces, como el proceso de selección de élites en España es tan pésimo, claro, plantear aumentos de sueldo suena a proponer que los que ya nos expolian aún más. Y eso, desde luego, no es el camino. Pero, por ejemplo, ¿estarías de acuerdo con la solución que el otro día decía Rufián, que decía, es que son las corruptoras? En vez de crear políticos sensatos, si miran los casos de corrupción en los últimos 20 años, han sido las mismas empresas, que le llaman corruptoras. Sí. ¿Cuál es la solución para acabar con esto? A ver, yo creo que es una perspectiva muy ingenua pensar que en ausencia de grandes empresas no habría corrupción. Algunas de grandes empresas privadas, ¿no? Algunos de los casos de corrupción más exagerados y generalizados
fuera de España, claro, bueno, y también en España, pero fuera de España de los que tenemos constancia son a través de empresas públicas, porque el problema que he planteado antes es el mismo con una empresa pública. Tú manejas un presupuesto gigantesco de una empresa pública y tú no ves nada. Tú eres directivo, cobras el sueldo como directivo, pero no eres accionista. Por tanto, los beneficios que genera no van a parar a tu bolsillo. Entonces dices, a ver cómo lo puedo monetizar. El caso de Venezuela con PDVSA, por ejemplo, es clarísimo. Empresa pública y el núcleo de corrupción y además de putrefacción institucional de Venezuela. La tendencia a la corrupción, a un comportamiento poco ético o directamente antiético total, creo que es una inclinación del ser humano. Habrá seres humanos que estén más inclinados a ello o menos inclinados a ello. El marco institucional te puede potenciar ese comportamiento o te lo puede reprimir. En el caso de que haya empresas privadas, el problema no es tanto que haya empresas privadas, sino que hay una relación potencialmente corruptora entre el sector público y las empresas privadas, porque el sector público es el que contrata, el que maneja presupuestos gigantescos, y la empresa privada es la que se ve beneficiada o no, si eres seleccionada o no, de esos presupuestos gigantescos. Con lo cual, claro, el que paga sabe que puede seleccionar al que va a cobrar y que puede pedirle algo por ser él el seleccionado. Uh-huh. Pero claro, pensar que la iniciativa de esa corrupción parte de las empresas privadas puede ser en algunos casos, no digo que no, pero cuando sistemáticamente todos los partidos se han corrompido en España, y no solo con respecto a las mismas empresas privadas, y cuando además tienes en ocasiones empresas privadas que no son las mismas, pues hombre, te hace pensar que es más una costumbre, una práctica extendida entre la administración. Y es, yo le pido una mordida a la empresa privada a la que voy a asignar un contrato público. Si la empresa privada quiere que se lo asigne, que me pague la mordida, si no se lo asigno a otro. Desde luego, cuando ya se institucionaliza esta práctica, pues hay empresas privadas que ya se acostumbran a trabajar con ella e incluso les viene bien. Porque si yo sé que pagando una mordida me lo voy a llevar yo y otros no van a entrar, pues a mí a lo mejor tampoco me desagrada tanto. Pero no pensemos que esto me parece casi insultante, ¿no? Ábalos, una persona totalmente honesta, o Ábalos o Cerdán o quien fuera, o con el PP anteriormente, ¿no? Totalmente honesta, y viene un empresario y le dice, oye, que te doy 1 millón si me das el contrato, y él, no, por favor, no me provoques así, me voy a intentar resistir, pero al final tras tanta presión termina cediendo. No, sabemos que desde el primer día ya fueron buscando cómo cobrar mordidas, e incluso que una empresa medio propiedad de Santos Cerdán, que ahí no, o sea, ahí la figura del corruptor, presunto corruptor y corrupto se mezclan, ¿no? Sí. Fue agraciada por obra pública en sistemáticas ocasiones por el gobierno de Navarra. Entonces, obviamente, ya digo, a las empresas les puede interesar que esté ese sistema en marcha, no van a protestar, a ciertas empresas no van a protestar por él, pero el origen verdaderamente corruptor es el Estado, que tiene el poder para darle a una empresa X millones de euros, y como el político quiere pues un 1% o un 0,5% de todo ese dinero, pues intenta monetizarlo por una vía o por otra. Disfruto muchísimo porque pareces no tener una corriente, por así decirlo. No respondes a intereses. Muchas veces cuando hablas con personas expertas en estos temas, parecen tener una corriente clara, pero has hablado de la corrupción en ambos partidos principales, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar ahora, y la chicha a la que quería ir ya, es a soluciones. Porque se sabe que eres un profundo liberal, creo yo, y me gustaría que nos hablaras un poquito de estas soluciones y que exploráramos después cómo de reales son, con preguntas que tenemos Adri y yo, ¿no? Perfecto. Solo un matiz antes. Cuando dices no estoy adscrito a ninguna corriente, o sea, no estoy adscrito a ningún partido político, ni tengo especial predilección por ningún partido político. Es más, si me lo preguntas, tengo inquina o animadversión hacia los distintos partidos políticos, ¿no? Pero desde luego yo sí tengo una corriente, y tú mismo lo has dicho, muy marcada, una corriente ideológica que es el liberalismo libertario, y no lo escondo, y creo que es bueno que la gente lo sepa. Eso sí, intento, dentro de las posibilidades que tengo, y todos tenemos nuestros sesgos y también nuestra resistencia a cambiar de ideas, pero intento, eso sí, tener la mente abierta a críticas que puedan ser razonables, y por eso, bueno, las soluciones y el realismo de las soluciones que queráis testar es un ejercicio, desde luego, muy, muy válido. Ok, entonces,
para solucionar todo esto, ¿el Estado es el problema o es la solución? No, el Estado es clarísimamente el problema, sobre todo el hiperestado que tenemos es clarísimamente el problema o uno de los grandes problemas. Ahora, tampoco soy tan ingenuo como para pensar que sin Estado no habría problemas. Los habría, de otra escala, de otra magnitud, pero todos los problemas que estamos mencionando son problemas donde el Estado tiene un papel muy preponderante en materia urbanística, en materia de obra pública, no digamos ya, en materia de pensiones, es un sistema estatalizado. Y el Estado, además, también hemos de ser conscientes de ello, aunque uno sea partidario del Estado, tiene unos incentivos internos muy perversos que los partidarios del Estado no saben cómo resolver adecuadamente. Es decir, de la misma manera que los críticos del libre mercado hablan muchas veces de los fallos del mercado y son, desde luego, problemas de coordinación que tienen los mercados, pero problemas de coordinación que más o menos, salvo quizá algunos, pero los que somos partidarios del libre mercado, sí visualizamos formas de corregir. Los partidarios del Estado también se enfrentan a fallos del Estado muy graves y no existe ninguna solución no idealista, sino realista, que realmente sea capaz de solucionar esos problemas internos del Estado. Entonces, aunque uno diga, el Estado es el menor de los males, ¿vale? Pero es un mal. Eso creo que sí que hay que dejarlo bastante claro. Entonces, el Estado corrompe lo que toca y corrompe lo que toca porque él mismo es corrupto y corruptor. Yo quiero que me expliques. Porque muchas veces asumimos ciertas proposiciones, ¿no? Como el Estado es un mal. Quiero que me expliques, por un lado, por qué el Estado es un mal y luego que nos hables un poco de la solución que tú propones, que es el liberalismo libertario. A ver, el Estado es un mal porque el Estado se fundamenta, nace, crece, se desarrolla y se fundamenta en un elemento que es la coacción sistemática. Esto tampoco creo que sea especialmente opinable, incluso gente que es partidaria del Estado te lo reconocerá. El Estado, la definición más o menos canónica, es el monopolio de la violencia. El Estado dice, en este territorio mando yo soy el soberano y yo digo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y para hacer y no hacer lo que yo digo que se ha de hacer o no hacer, voy a utilizar la violencia si es necesario, como razón última, como instrumento último, pero la voy a utilizar. Claro, el problema es que si el Estado tiene un monopolio a la hora de decidir y de señalar qué violencia es legítima y cuál no, obviamente ese Estado tiene un interés muy fuerte en utilizar la violencia que solo él puede utilizar socialmente de manera legítima en su propio beneficio. ¿En beneficio de quién? Pues de la élite política gobernante, de la burocracia estatal, de las redes clientelares que se extienden alrededor del Estado. Entonces, como el origen y la misma existencia del Estado se fundamenta en la coacción sistemática, y la coacción sistemática es algo que, por lo general, no aceptamos en las relaciones entre personas, lo podemos aceptar en relaciones que nos parecen inaceptables. O sea, lo podemos normalizar en relaciones que nos parecen inaceptables, como la relación dueño-esclavo. En la relación vertical, jerárquica, dueño-esclavo, claro que el dueño puede utilizar la coacción arbitraria sobre el esclavo, pero justamente por eso nos repele la esclavitud como institución. En relaciones de tipo horizontal, donde reconocemos la igualdad moral y jurídica de las personas, no aceptamos que uno coaccione sistemáticamente al otro, que uno ejerza la violencia sistemáticamente contra el otro, que uno robe sistemáticamente al otro, aunque lo haga con propósitos muy nobles. O sea, no aceptaríamos que yo te metiera la mano en el bolsillo, te sacara la cartera y dijera, no, es que esto te lo robo y si además te intentas resistir te agredo, pero no te preocupes que lo voy a donar a una ONG. Bueno, diríamos ya, pero es que ese fin, que puede ser noble, no justifica ese medio que es totalmente innoble. Pues bien, eso es así, salvo cuando lo hace el Estado. En el caso del Estado, sí aceptamos que pueda utilizar la violencia sistemática contra ti, te pueda quitar la mitad de lo que ganas cada mes o cada año, que si te intenta resistir te meta en la cárcel y te puedas tirar 80 como condena potencial, ¿no? Pero no efectiva, pero bueno, 10 años, 15 años en la cárcel, porque decimos que, claro, el Estado es el que manda y, por tanto, el que manda ha de poder hacer lo que quiera. Bueno, pues incluso aunque uno compre que diga, bueno, pues es que la alternativa es peor, aceptemos que el Estado efectivamente ha de ser el soberano y que, por tanto, si es soberano puede hacer lo que quiera dentro de su territorio, creo que todos vemos que eso es potencialmente muy peligroso, porque que a un señor le demos un poder absoluto dentro de su territorio es
pues, un camino abierto a la arbitrariedad, al abuso de poder y, por tanto, a la represión de las libertades de los individuos. Siendo totalmente transparente, creo que tiene mucho sentido lo que dices, pero también creo que es algo que se puede ver desde muchos prismas, ¿no? Porque también lo puedes justificar desde el... Antes estaba mucho peor cuando hablemos del feudalismo o lo que quieras hablar, ¿no? Y encontramos una solución de todos ponernos de acuerdo haciendo una constitución con unas leyes, unas normas básicas y una ética básica, y el Estado está aquí para asegurarse que esto se cumpla y sea el bien del máximo de gente posible. Es otra forma de pintarlo, que no creo... Yo creo que es un entre medias, y creo que tú también, que el Estado hace algunas cosas bien y otras no tan bien. Sí, veamos. A ver, la narrativa, que es fundamentalmente la teoría del contrato social que estás describiendo, no deja de ser una racionalización a posteriori de lo que es el Estado, porque ningún Estado nace así. Okay. Ningún Estado históricamente ha nacido así. Todos los Estados han nacido a través de la violencia, a través de la conquista y de la imposición militar. Solo con el tiempo, cuando hay un Estado establecido, ha podido haber revoluciones, que además son revoluciones que suele hacer una élite minoritaria, no el conjunto de la población. El conjunto de la población no está para hacer revoluciones políticas, y me da igual que sean revoluciones políticas liberales o revoluciones políticas socialistas. Quienes las hacen son élites intelectuales que se organizan y que dan golpes de Estado para tomar el poder político y desde ahí hacer las reformas pertinentes, aunque sean reformas constitucionales. Pero luego, claro... esas reformas constitucionales también son reformas constitucionales que las hace esa élite, que las valida pasivamente o por adhesión, en el mejor de los casos en las urnas, sin haber estudiado en profundidad el asunto, la población. Pero de ahí a que de alguna manera todos nos hayamos juntado y hayamos entendido muy bien qué estamos haciendo y qué vamos a aprobar y por tanto qué delegación permanente de poder le vamos a hacer al Estado, eso es irreal, no ha sucedido nunca. En cualquier caso, aunque tú creas que hay ciertas cosas que hace bien el Estado, la cuestión es si tienes un poder potencialmente arbitrario tan grande, lo razonable, si no podemos vivir sin él, porque a lo mejor podría decir, bueno, si nos cargamos el Estado, esto es un caos peor incluso que con el Estado, ¿no? Es un razonamiento que, por cierto, también hacían, no tiene por qué ser un paralelismo exacto, pero también hacían los esclavistas para justificar la esclavitud, ¿no? Si nos cargamos la esclavitud, el esclavo se va a morir de hambre porque no sabe qué hacer él solo y no se puede integrar en sociedad. Por tanto, aunque la situación de esclavitud no es muy buena, es mejor para él que esté bajo mi control que suelto y libre, ¿no? Entonces, aunque eso fuera así en el caso del Estado, lo que entiendo que resultará clarísimamente peligroso es que cuanto más Estado haya, y por tanto cuanto más poder tenga el Estado sobre más ámbitos de nuestra vida y de la sociedad, más peligroso se va a volver ese Estado. Si tú lo restringes a áreas nucleares, puede ser peligroso, pero mucho menos peligroso que si le das el control de prácticamente todo. No puedo estar más de acuerdo, y una vez más es solo mi opinión. Entonces aquí me gustaría, cuando veo que en tu caso crees que la forma en la que el Estado funciona a día de hoy y el Estado en sí es una de las causas de estas problemáticas de las que hemos hablado en la primera parte del podcast. Liberalismo libertario es la corriente a la que estás más adscrito, por así decirlo, y me gustaría que me hablaras de qué es para ti y cómo esto podría solucionar algunos de los problemas, cómo mejoraría la sociedad. Bien, el liberalismo libertario básicamente se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona y, por tanto, en la estructuración de una serie de derechos. Tú antes también has apelado a los derechos como si fueran concesiones del Estado, que esa es una interpretación que a veces se hace. Yo creo que los derechos son más bien conquistas que la población, o al menos ciertas élites de la población, termina arrancándole y consiguiendo frente al Estado, ¿no? Pero son derechos que determinan o especifican una esfera de autonomía personal dentro de la cual cada uno debería poder hacer lo que quiera siempre que no pisotee otras esferas de autonomía personal, como son el derecho a la vida, a la libertad individual, a la propiedad privada pacíficamente adquirida y a los contratos. Entonces, la cuestión es, ¿queremos o defendemos, ¿no? Cada uno tendrá una opinión, claro, una sociedad que se componga a través de relaciones personales, voluntarias y consentidas entre las personas y que, por tanto, si digámoslo así, emerja de abajo arriba? ¿O queremos una sociedad
controlada, diseñada, planificada, tutelada desde arriba. Que haya una oligarquía gobernante que nos diga tu posición en la sociedad es esta, tu posición en la sociedad es otra, tú te has de relacionar con este, no te has de relacionar con otro, tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, o tú tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, la perspectiva del liberalismo libertario, obviamente, es dotarle a cada persona de esa esfera de autonomía personal irrestricta y que esa persona entra en relaciones voluntarias y consentidas con otras y que conjuntamente construyan los proyectos políticos, sociales y económicos que consideren que esas personas que están asociadas voluntariamente que son los mejores para su proyecto de vida individual. Esto a veces se confunde, y creo que también es importante enfatizarlo, se confunde con una especie de atomismo social, ¿no? Que cada uno está suelto por su lado y aislado de todos los demás, y que el ideal liberal libertario es que cada uno pues esté casi en su casa encerrado, sin lazos con el resto de la sociedad, porque tener lazos sociales es una especie de colectivismo que va en contra del liberalismo. Nada que ver. El liberalismo no es atomismo social, es libertad de asociación y de no asociación con otras personas. Y la libertad de asociación te puede dar, e históricamente ha dado, órdenes sociales muy complejos, muy integrados, pero de carácter voluntario, no de carácter tutelado desde arriba. Y creo que esa es un poco la aspiración liberal, ¿no? De comunidades sólidas, pero comunidades sólidas asentadas en esa libertad individual para formar parte de ellas o para no formar parte de ellas. Un ejemplo claro, la libertad religiosa. La libertad religiosa no implica una promoción del ateísmo o un ataque a las distintas confesiones religiosas que pueda haber. La libertad religiosa simplemente significa que cada uno pueda tener o no tener, pueda adscribirse o no adscribirse a una determinada religión. Esa libertad religiosa no es incompatible con que haya religiones muy vigorosas y con mucha unidad entre todo el cuerpo de creyentes. Solo es incompatible con que a ti te obliguen a formar parte de una religión o te impidan formar parte de una religión si el resto de miembros de la misma está de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mejor el mundo? ¿Sin libertad religiosa o con libertad religiosa? Yo creo que obviamente el mundo es mejor con libertad religiosa y que además las propias religiones pueden ser mejores si hay libertad religiosa que no si hay obligación o represión religiosa, ¿no? Pues esa misma idea, que es bastante nuclear en el origen del liberalismo, es, creo, la que hay que extender con respecto al resto de formas políticas y sociales, especialmente con respecto a los estados. ¿Y cómo sería esto? Porque creo que lo que hemos escuchado ahora es bastante teórico, sí. Pero me gustaría llevarlo un poquito a la práctica para que todos, incluso yo, que te escucho mucho, lo entendamos mejor. ¿En qué bajadas de impuestos, menos Estado, empresas públicas fuera, qué cosas pasarían concretamente para ir en esta dirección? Claro, si el liberalismo se fundamenta en las relaciones voluntarias consentidas entre personas adultas, las relaciones que no sean consentidas, sino que sean obligatorias, coactivas, son algo que el liberalismo repudia. La repudia provengan del sector privado. Es decir, si yo, por ejemplo, un matrimonio forzoso, donde pues, el marido normalmente se impone y dice, tú te has de casar conmigo y por la fuerza te vas a casar conmigo, creo que todos entenderíamos que eso es repudiable, ¿no? O muchos entenderíamos que es repudiable. Pues esas relaciones coactivas en el sector privado no las aceptamos, tampoco deberíamos aceptarlas entre el Estado y el resto de la sociedad civil. ¿Eso qué significa? Pues que el cobro de impuestos es voluntario. Pues obviamente no lo es, porque de entrada si fuera voluntario no se llamaría impuesto, y además si uno mira donaciones o contribuciones voluntarias podrían llamarse. De hecho, la gente forma parte de clubes y de asociaciones a las que dona voluntariamente su cuota, porque no solo por hacer un acto de caridad, que no estamos hablando de caridad, sino porque a lo mejor de esas asociaciones recibe algo que él considera muy valioso o que él quiere promover, ¿no? Entonces, los impuestos son una sustracción coactiva de nuestra propiedad y por tanto eso es algo que el liberalismo rechaza. Pero no solo los impuestos, también muchas regulaciones que no buscan solo de alguna manera delimitar esas esferas de autonomía individual de las que hablaba antes, de oye, pues tú no puedes matarle, tú no puedes robarle, tú no puedes secuestrarle, que eso obviamente tiene sentido que lo haga el Estado o que lo haga cualquier otra forma política, pero es algo que está bien que suceda porque el liberalismo defiende esas normas básicas que permiten la cooperación voluntaria, ¿no? No, es que el Estado te puede decir, tú en este sector no entras a competir. O tú en este trozo de tierra no vas a edificar, no vas a construir. O solo puedes edificar si me das la mitad de lo que edifiques. O solo puedes edificar pagando estos impuestos altísimos. Entonces,
Claro, todo eso no viene de ningún lazo, nexo, relación voluntaria entre las personas. Viene de arriba a abajo, viene impuesto de arriba a abajo. Y eso no solo genera un ataque, claro, a la libertad individual, sino que además, a la hora de la verdad, genera muchos de los problemas de los que hemos hablado antes, como escasez de vivienda, como vaciamiento patrimonial o despatrimonialización de las personas, como dependencia casi absoluta frente al Estado, porque al Estado le interesa, como decía antes, que seas dependiente de él y que por tanto no te rebeles contra él, etc. Tú dame el dinero que yo luego te lo reparto. No solo porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte, es decir, no solo es que si yo le doy 100 al Estado, el Estado me vaya a devolver 95, porque hay costes de mover el dinero, ¿no? Eso también en el sector privado. Si yo invierto en un fondo, pues hay una comisión de gestión del fondo. Lo que pasa es que si yo invierto en un fondo lo hago voluntariamente porque considero que me compensa pagar esa comisión, aunque la cantidad de dinero efectiva que llega a una determinada inversión sea menor a la que se podría hacer en teoría sin el fondo. Luego tú tendrás costes incluso mayores sin el fondo. Pero bueno, hay una comisión de gestión en el fondo. Con el Estado pasa lo mismo. Yo le doy dinero y parte del dinero que me devuelve se ha quedado entre medias, incluso sin corrupción, ¿eh? Estoy hablando solo por el funcionamiento del Estado. Pero es que además, claro, si todo lo que yo tengo, incluso todo lo que yo soy, lo gestiona el Estado, pues el Estado tiene todo el poder sobre mí, evidentemente. ¿Y cómo se sustentaría un país con pocos impuestos? Bueno, ya hemos tenido muchas experiencias históricas de países con pocos impuestos. De hecho, Europa y Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial, que es uno de los periodos más prósperos de la historia, no en términos absolutos, porque claro, uno puede decir, no, es que el nivel de vida en el siglo XIX, principios del siglo XX era bajo, comparativamente con hoy, por supuesto, lo era, pero sí en términos de progreso, es decir, de crecimiento económico y de cómo las clases altas, medias y bajas fueron enriqueciéndose. El peso del Estado en nuestras sociedades hasta la Primera Guerra Mundial era bajísimo. Estamos hablando de menos del 10% del PIB en todos los estados, y muchos de ellos, Estados Unidos, incluso los países nórdicos que hoy asociamos con estados grandes, tenían pesos del Estado inferiores al 5% del PIB. Hoy el Estado en todo el mundo pesa en torno al 40, 50 o incluso Francia, por ejemplo, 60% del PIB. Entonces, hemos multiplicado prácticamente por 10 el tamaño del Estado, sin que los estados previos a la Primera Guerra Mundial fueran disfuncionales o estuviesen generando algo así como caos y empobrecimiento masivo, que es un poco la retórica del contrato social, ¿no? De, oye, es que aquí sin el Estado esto era el desastre absoluto y gracias a que llega el Estado nos lo soluciona. No. Como poco podemos decir que tanto un modelo como el otro pueden llegar a funcionar, pero lo que no se puede negar es que un modelo con un Estado extraordinariamente pequeño, inferior al 5% del PIB, pueda funcionar porque ya ha funcionado históricamente, ha funcionado durante más de 100 años y con resultados de progreso económico muy potentes. Pero es que incluso hoy tenemos estados con un tamaño, al menos en materia de gasto e impuestos, luego habría que, porque esto también es interesante, ¿no? No es solo que el Estado te quite el 40 o el 50% de la riqueza que generas, es que la otra mitad te la regula y te la planifica y te la controla por múltiples vías. Pero bueno, si miramos el tamaño del Estado solo específicamente a través del gasto, hoy tienes estados pues en un espectro muy amplio. O sea, España tiene un gasto público, depende un poco del año, pero estará en torno al 40% o 42% del PIB. Suiza, que es la sociedad más próspera de Europa, tiene un estado del 30%, es decir, sustancialmente más pequeño. Pero es que si te vas, por ejemplo, a Singapur, que es probablemente la zona económica más próspera y rica del mundo, tiene un estado que no llega al 20%. Pues, claro, desde el 15-16% de Singapur al 42% de España o al 60% de Francia, pues hay un mundo. ¿Singapur es disfuncional? No lo es, al contrario, es muy funcional. Podemos debatir si sería igual de funcional con un estado más grande o no, pero como poco, lo que sí hay que decir es que no está en el caos, no es un desastre, no se empobrece por el hecho de tener un estado mucho más pequeño. Entonces, si puedes ser próspero y probablemente más próspero con un estado pequeño, ¿por qué quieres un estado más grande donde das más poder a los políticos que se entrometen más en tus vidas y que además azuzan parte de los conflictos que hemos visto antes como forma de dividir a la sociedad para mantenerse en el poder? Uno de los grandes miedos cuando se habla de bajar impuestos, porque parece una solución obvia, y de hecho mucha gente se está yendo. Yo tengo amigos que se están yendo de España, tienen la posibilidad y dicen desde su interés, es que yo para qué voy a pagar 100.000 euros de impuestos al año cuando puedo estar en otro país pagando 5.000, 10.000. Me dan 90.000 euros extra de ahorro cada año, ¿no? O vemos nosotros cuando pagamos los sueldos de nuestros empleados, que es prácticamente el doble y te sabe mal porque dices, ostras, es que esta persona podría estar cobrando 3.000 euros, Sí. pero en vez de eso tiene que estar cobrando 1.700, por ejemplo, ¿no? 1.800 una persona. Y te sabe fatal. Y yo lo que te quería preguntar es que el gran miedo que surge aquí siempre es
Y yo son cosas que defiendo fielmente y creo que son súper importantes, igual por creencias equívocas, pero al venir de una familia de clase obrera, yo digo, ostras, que yo dónde estaría sin educación pública y sin sanidad pública, probablemente muerto, ¿sabes? Por de alguna enfermedad en algún momento o lo hubiera pasado muy mal. Entonces este es el miedo. Es que si bajamos los impuestos, ¿qué pasaría con todo esto? Claro, yo creo que el error está en pensar que si no hay educación o sanidad pública no hay nada. Entonces, claro, si no hay ni educación ni sanidad, pues estarías probablemente muerto. Lo que tendrías como poco es otro tipo de educación y otro tipo de sanidad que podría ser peor, podrías pensar sería peor, pero en cualquier caso no tendrías el vacío. No lo tendrías, salvo que el Estado imponga que haya un vacío. ¿Por qué? Pues porque básicamente la sociedad quiere educación y quiere sanidad. Y está dispuesto a pagar por ella. Si el Estado no te quita ese dinero, tus ingresos disponibles serían apreciablemente mayores, tú mismo lo has comentado, y por tanto con ellos demandarías esos servicios. Luego está la cuestión de, bueno, pero incluso demandándolos, ¿serían mejores o serían peores que los que hoy te ofrece el Estado? En el caso de la educación, que probablemente sea lo más claro, la sanidad si queréis podemos hablar luego, pero el caso de la educación yo creo que es muy obvio. El coste de una plaza... o sea, primero que hoy en día, cuando hablamos de plazas en el sector educativo privado en España, nos fijamos en los colegios privados y decimos, es carísimo. Claro, pero también son colegios dirigidos, digámoslo así, no sé si a la élite o a la gente que tiene un poder adquisitivo alto y que está dispuesta a pagar 2 veces por la educación. Esto también es muy chocante. Tú eres una familia que tiene un hijo o varios hijos que tienen derecho a ir a una escuela pública gratis, porque ya se ha pagado, y aún así tú dices, no, es que mira, aunque yo pago impuestos y aunque puedo ahorrarme el coste de un colegio privado mandando a mis hijos a la pública, porque ya lo he pagado con mis impuestos, lo voy a volver a pagar para no llevar a mis hijos a la pública. Y ahí podría decir, bueno, pues es una cuestión de segmentación social, no quieren que se mezclen con la plebe, bueno, podría ser, pero en la sanidad, si tan bien funciona la sanidad pública, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar la sanidad privada después de haber pagado la pública? Eso es que huyen del sistema y que están dispuestos a duplicar lo que en efecto están pagando para irse fuera del sistema. Bueno, pues yo lo que digo es, ¿por qué hay que pagar 2 veces para poder escoger el proveedor educativo o el proveedor sanitario que quieres que te preste esos servicios? Porque a mí no me gusta cómo el Estado gestiona la sanidad, cómo el Estado gestiona la educación. Pues lo lógico sería, oye, pues me voy a otro que tenga un modelo distinto de sanidad o de educación y no le pago mis impuestos al Estado, sino que se los pago a este otro. Además, la competición, desde mi punto de vista, hace que todo el mundo mejore si quieres seguir en el mercado. No solo mejora, que eso también, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, sobre todo en áreas como la sanidad o la educación, la diversidad de opciones y la innovación de esas opciones. Porque cuando hablamos de educación, por eso quería ir al campo educativo, que además lo conozco mejor, tenemos como un esquema preconcebido de qué es la educación y qué ha de ser la educación y cómo se han de prestar los servicios educativos. Pero claro, primero, la educación que reciba cada persona puede ser la adecuada, puede ser enormemente distinta a unas personas u otras, tienen unos intereses u otros, unas habilidades u otras. Entonces, ya de entrada no hay un modelo de educación en el que encajen todos y, sin embargo, la educación pública y privada, regulada por el Estado, sí está esencialmente estandarizada. Pero es que además, ¿realmente el modelo de educación que tenemos hoy es el modelo adecuado, óptimo para transmitir conocimientos? Porque es un modelo que sí surge en el siglo XIX y más o menos se ha mantenido con algunos cambios, pero se ha mantenido hasta la fecha. Es decir, ¿por qué la educación obligatoria es de los 6 a los 16 años? ¿Por qué son 10 meses de clase con horario de 8 o de 9 hasta las 5 o con jornada más comprimida? Últimamente se ha dado la opción. ¿Por qué el temario ha de ser este y no ha de ser otro? ¿Por qué la evolución del temario es esta? ¿Por qué la metodología? Es decir, opciones hay muchísimas. Y sin embargo, grosso modo, se encorsetan todas en unas que ni siquiera podemos decir que sean necesariamente las mejores, porque no hay un consenso amplio en que esas son las mejores. ¿Por qué no permitir que haya distintas opciones en el menú y que yo diga, esta no me convence, esta sí, esta un poco más? Y vamos viendo y vamos descubriendo a través de la competencia qué funciona y qué no funciona. Nada de eso está abierto hoy en día. Entonces, por contestar a tu pregunta,
tú vienes de una clase, de una familia de clase obrera, yo también, por cierto, no. Y de Castellón. Y de Castellón, como la inmensa mayoría de la población. Totalmente. Es decir, una cosa es que el país se haya enriquecido y hoy, pues, lo que antaño eran hijos de clase obrera, pues en algunos casos ya no lo sean, pero obviamente hace 50, 60 años, salvo las familias bien conectadas con el franquismo, o al menos que el franquismo tolerara que hicieran negocios, pues el resto pues, a vivir de los salarios, obviamente. Pero claro, esa familia de clase obrera tenía lo que tenía porque después de pagar impuestos. E impuestos que muchas veces no somos conscientes de lo gravosos que llegan a ser. Porque mucha gente equipara impuesto con retención en la nómina o peor todavía, con la liquidación neta del IRPF en el mes de junio. Y dice, oye, que me ha salido a devolver, no he pagado el IRPF, ¿no? Entonces, no estás contando ya las retenciones y además que el IRPF es un impuesto más entre otros. El IVA es otro muy gravoso, que es menos transparente, porque vemos el precio final, pero no somos conscientes de qué porcentaje de ese precio final estamos pagando en impuestos. Y luego las cotizaciones sociales, que has hecho implícitamente mención antes, es otro, si no lo queremos llamar impuesto, porque hay cierta controversia jurídica, me da igual, tributo o prestación coactiva al Estado, que no vemos, que incluso muchos niegan que sea retribución del trabajador, pero que obviamente pagamos. Entonces, un trabajador común, lo que podríamos llamar el modal en España, si tú miras todo lo que le quita el Estado, ya no me voy a los ricos, sino sueldos medio bajos, le estará quitando alrededor de un 45% de todo el valor que genera. Entonces, claro, tu familia de clase obrera, al menos si la presión fiscal hubiese sido equiparable a la actual, habría tenido unos ingresos que prácticamente duplicarían los que realmente tuvo. Y con esos ingresos extra podría haber hecho frente a la contratación de servicios que sí se ajustaran mucho más a las necesidades que ellos tenían o creían tener. Que aún así puedes decir, no, pero incluso eso funcionaría peor. Vale, pero entonces ya el debate no es o hay escuela pública y sanidad pública o no hay nada. Lo que tenemos es o hay una sanidad pública y una educación pública planificada desde arriba y estandarizada desde arriba, o tenemos diversas formas en competencia de sanidad y de educación privada que son mayoritariamente accesibles para el grueso de la población. Y luego podemos hablar. Bueno, y para los que estén totalmente desamparados y desconectados de la sociedad. Te quería preguntar por eso. Bueno, es que es una reflexión obviamente no solo intuitiva, sino importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es nuestro Estado hoy, gigantesco como es, casi no redistribuye en favor de esas personas. Esas personas son la excusa para montar el Estado que tenemos, dejando de lado a la mayoría de esas personas. El ingreso mínimo vital, que es una prestación de alrededor de 500 euros mensuales para personas que literalmente no tienen casi nada, se aprobó en 2019. Y tiene un coste de 4.000, 5.000 millones de euros, cuando el presupuesto público total supera los 500.000 millones. Es decir, ya vemos qué porcentaje del presupuesto total va destinado a los pobres de verdad. Entonces, eso es sobre todo la excusa para justificar el tamaño enorme del Estado, que la mayor redistribución que hace es una redistribución horizontal. Es decir, yo le quito el dinero a mi vecino a cambio de que mi vecino me lo quite a mí. Entonces dices, ¿qué sentido tiene si los dos tenemos más o menos la misma renta, que yo te lo quite a ti para que tú me lo quites a mí? No, el sentido es el que hablábamos antes, que el Estado te lo quita a ti para volvértelo a dar, pero si no te lo quitara, serías autónomo en la mayoría de los casos a la hora de gestionarte. Entonces, ¿qué hacer para las personas más desfavorecidas? Históricamente había soluciones. Había soluciones, mutualidades, sociedades de amigos que se llamaban, la gente se integraba en comunidades voluntarias. De hecho, había unas u otras y había gente que no se integraba en ninguna, es decir, no era de obligación, de participación obligatoria, y ahí sí que se tejían auténticos lazos sociales y de fraternidad entre las partes que se ayudaban entre sí. Hoy todo eso ha sido desmantelado por el Estado, ya no existe. Entonces podríamos decir, bueno, pues para la gente que sea pobre de verdad, ¿vale? Ahí sí, ahí puede tener sentido una redistribución de última instancia, desde los ricos además, desde los más ricos a los más pobres. Pero a la clase media, que es el grueso de la sociedad, déjala tranquila, no le quites y no le des lo que le has quitado previamente a esa clase media.
con muy poca redistribución, al menos en términos relativos con el Estado, con el tamaño del Estado actual, lograríamos resultados redistributivos muchísimo más potentes que los que tenemos hoy. Entonces, esa preocupación es legítima, es importante, porque hay un sector de la población que puede estar en esa situación de manera persistente, pero no utilicemos esa preocupación legítima e importante para justificar los estados sobredimensionados a todos los niveles que tenemos hoy. Porque aparte, y ya termino, aquí estamos hablando en términos, o estoy hablando en términos de gasto, pero es que hay muchísimas regulaciones del Estado, que eso no se traduce en materia presupuestaria, que a quien más perjudican es a ese sector de la población más empobrecida. Entonces, ¿realmente el Estado se preocupa por ellos? No, se preocupa por utilizarlos como justificación pública para legitimar su coacción generalizada. A nivel de regulaciones, yo te diría que es la forma en la que está planteado el sistema te hace muy difícil llegar desde abajo hasta arriba. Totalmente. Porque en cuanto estás subiendo, el tipo impositivo se vuelve súper alto, tienes que pagar cuotas de autónomos, etcétera, etcétera, y estás Pero ya... no solo en términos fiscales, es decir, en términos regulatorios, la capacidad que tengan estas personas para emprender su propio negocio es muy limitada. Es decir, prácticamente el Estado hace imposible emprender con un capital muy reducido, porque te exigen un mínimo de... Bueno, pues ¿Por qué motivo tú crees, Juan Ramón? Bueno, parte puede ser por una especie de querer eliminar negocios que tienden casi a la informalidad. Si vamos a un país subdesarrollado, veremos... Puedes montar un negocio así, exacto, de cualquier cosa. Y eso escapa al control del Estado y eso no le interesa al Estado porque el Estado quiere maximizar su recaudación y todo lo que esté en la informalidad es algo que no está exprimiendo, ¿no? Aparte, bueno, esa informalidad puede como molestar estéticamente a la sociedad, ¿no? Que te encuentres un tenderete por la calle, mucha gente puede decir no me gusta, prefiero calles tipo suizas, totalmente limpias, sin obstáculos. Bueno, yo creo que hay una mezcla de cierta animadversión de la población hacia esos negocios más informales y luego, obviamente, una voluntad muy grande del Estado de querer controlarlos e introducirlos en los circuitos formales para luego poder exprimirlos. Pero luego también hay un tercer componente y es... esto como regulaciones quizá más sectoriales, no tan generales, pero desde luego en ámbitos sectoriales esto sucede muchísimo. Y si queréis podemos hablar luego de además un sector que conozco muy bien, que es el de la educación, en educación universitaria. Claro, a los competidores que ya estén establecidos y sean grandes, les interesa que las barreras de entrada para competir contra ellos sean muy gravosas y casi inaccesibles para los que empiezan. Porque nadie empieza grande, todo el mundo empieza pequeño y si lo hace bien va iterando y va creciendo. Claro, si tú no puedes empezar pequeño, pues entonces nunca serás grande y nunca competirás con los grandes. Entonces, a los grandes también les interesa que esas regulaciones se dediquen a prácticamente bloquear la posibilidad de empezar desde cero o casi desde cero. Y todo eso, desde luego, perjudica mucho pues, a las clases medias, pero también a las clases bajas de renta baja que en un determinado momento se podrían plantear asociarse y empezar a obtener algo de capital por alguna vía y tratar de emprender. Eso que lo vemos en los países tercermundistas que sucede, aquí es imposible, no porque nuestros pobres sean más pobres que los del tercer mundo, sino porque la regulación los expulsa mucho más que allí donde el Estado no tiene todavía capacidad. No son estados suficientemente sofisticados y con suficientes recursos como para lograr erradicar todo eso. Voy a aprovechar que has hablado de tu nuevo proyecto porque nosotros queríamos preguntarte por el tema de la Universidad de las Hespéridas. Has dicho que es muy complicado empezar esto. ¿A qué te refieres cuando dices que es complicado? A ver, crear una universidad privada en España es casi imposible, salvo que vayas de la mano de los políticos. Te has de pelear muchísimo con los políticos, si no vas de la mano de ellos, para que en última instancia lo aprueben. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en casi cualquier otro, de hecho no conozco ningún otro caso donde esto suceda, para montar una universidad privada necesitas una ley ad hoc del Parlamento regional, es decir, llevar el proyecto de ley a la Cámara Autonómica Regional y que allí se vote y haya una mayoría de votos de diputados a favor de que se abra esa universidad privada. No solo es que tengas que superar un montón de trámites y requerir incluso, que esto también es marciano, ¿no? Es decir, uno de los trámites es que el resto de universidades
se pronuncien sobre si hace falta una nueva universidad privada o no. Obviamente, reunión de pastores, matanza de cordero, ¿no? Es decir, todos tus rivales opinando sobre si quieren más competencia. Pero es que en última instancia, los políticos en el Parlamento son los que votan libremente, es decir, arbitrariamente, si se aprueba o no se aprueba. Todavía peor, que a nosotros nos pasó, de hecho. Pueden ni siquiera someter el proyecto a votación, porque claro, lo que se vota en un parlamento no es algo que lo puedas decidir desde fuera, es la mesa del Congreso o de la Asamblea la que decide qué temas están en la agenda y qué temas se someten a votación o no. Si la mesa dice, oye, aquí esta universidad lleva 5 años queriéndose aprobar, pero no lo metemos en agenda, pues mueres en el limbo. Sí. O aunque lo metan en agenda, si la mayoría de votos dice que no porque le da la gana decir que no, no por un criterio técnico ni nada, sino porque les da la gana, el voto de cada parlamentario es libre y no sale adelante el proyecto. Eso solo con respecto a la creación, a la iniciación de actividades, pero es que incluso cuando estás operando, pues te van añadiendo más regulaciones para hacer que sea más complicado que puedas seguir operando. Un ejemplo muy claro. El gobierno quiere aprobar un decreto nuevo de universidades donde se imponga que cualquier universidad que esté en funcionamiento deba tener como poco 4.000 alumnos. ¿Qué sentido tiene esto? Porque tú podrías decir, oye, mira, que yo tengo una universidad nicho muy especializada en el grado de economía y queremos tener 500 alumnos como mucho al año. Solo impartimos el grado de economía, pero queremos 500 alumnos de élite. Además, vamos a contratar a los mejores profesores del campo, etc. Entonces, ¿por qué te imponen 4.000? Desde luego, en este caso, por cuestiones de calidad educativa, no es. Porque si te imponen 4.000, si ya tienes que ampliar a 5.000 el número de alumnos en el grado de economía, ya no tienes solo a los mejores, sino que ya vas como teniendo que bajar el nivel, ¿no? Pero es que además no te permiten tener solo un grado. Te imponen que tengas diversos títulos y no de la misma rama de conocimiento, porque podrías decir, bueno, vale, soy muy bueno en economía, también en finanzas, en ADE, quizá incluso un poquito en derecho, que está... No, es que te dicen, no, pero es que no puede ser solo de ciencias sociales, también tiene que ser de ingeniería, arquitectura. Te dices, pero si yo estoy especializado en economía, ¿por qué me haces dar un título de arquitectura? Para poder mantener la universidad abierta. Entonces, aquí la justificación, ¿cuál es? Es única y llanamente erradicar la competencia, encarecer mucho los costes de operar una universidad para que muchos proyectos universitarios que podrían ser viables no lo sean y para que los que lo sean a un coste alto. Que esto liga con lo que decíamos antes de la accesibilidad de la educación. Sí. Claro, si no es el sector público, la gente no se podría pagar la educación. Claro. Bueno, plantéate si no es el sector público el que está encareciendo en muchos casos artificialmente la prestación del servicio educativo, sobre todo hoy, con las tecnologías que tenemos. Es decir, imagínate una universidad que impartiera, no sé, me lo estoy inventando ahora, ¿no? Sobre la marcha, pero como potencial modelo de negocio o modelo de prestación educativa, impartiera los grados a través de, pues bueno, en nuestro caso son clases grabadas, por ejemplo, clases grabadas suplementadas con inteligencia artificial y que luego hubiese pues una especie de tutorías recurrentes con los profesorados en grupos más pequeños. Eso a lo mejor te permitiría tener muchos menos profesores, dar una educación que obviamente será de menos calidad que si tienes un profesor, bueno, supuestamente, ¿no? Con 100 alumnos, como lo es, ese modelo también es de inferior calidad, así tienes un profesor con un alumno al que le hace de tutor, pero a lo mejor el coste de eso, pues podrían ser grados de, no sé, 300 euros al mes. Entonces, si la calidad es más o menos equiparable a la que te da el modelo que tenemos hoy vigente, ¿por qué se lo vetas? ¿Por qué se lo prohíbes? Pues simplemente para no erosionar la posición de control que hoy tiene el establishment universitario público y privado. Es algo por lo que hemos pasado también nosotros en el sector de la alimentación, porque como nos ves, somos bastante jóvenes y hemos tenido que luchar desde ahí. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo conseguiste salir? ¿Cómo lo conseguiste finalmente? ¿Y cuál es tu objetivo? O sea, ¿por qué has decidido hacer esta universidad? O sea, bueno, yo no soy el promotor de la universidad, yo soy uno de los accionistas pequeñitos de la universidad. Y decano. Y decano de la escuela de grado, efectivamente. A ver, este es un negocio que yo creo que nadie de los participantes, de los accionistas, de los promotores, lo ha emprendido por hacerse rico o por la rentabilidad monetaria que se pueda llegar a sacar con él.
que hoy, si llega mucho mejor, por supuesto, pero que no es el principal objetivo. El principal objetivo es estar en el mundo de las ideas con cierta autonomía, porque tampoco es la autonomía plena, que tienes agencias estatales que te regulan qué das y cómo lo das, y te imponen, tienes que dar esto, no puedes dar esto, lo tienes que dar de esta manera, no lo has de dar de esta otra. Pero bueno, estar en el mundo de las ideas o en el mercado de las ideas, dando una propuesta de valor, en este caso de conocimiento y de formación, alternativa a la que ofrece el establishment público y privado, que al final es un establishment plegado a los intereses del Estado y que no tiene, en muchos casos, curiosidad y ambición intelectual para explorar alternativas al propio Estado que desafíen el establishment, porque ellos mismos forman parte de ese establishment. Entonces, nuestro proyecto, que ya está en marcha, ya lleva 3 años en funcionamiento, consiste en impartir pues, grados muy, muy, muy diversos. Tenemos una ventaja, yo creo, clara en grados en economía, pero no solo impartimos grados en economía, entre otras cosas porque la regulación no lo permitiría. Y en esos grados, pues, dentro de lo que la regulación nuevamente nos permite, transmitir una mirada, una óptica, una filosofía, unas ideas distintas de las mayoría de universidades. Un enfoque mucho más dirigido a reflexionar sobre la problemática de la libertad en los distintos ámbitos en los que se imparte y ver cómo ese valor nuclear que es la libertad permite pues, que la sociedad florezca, ya digo, en cada uno de los ámbitos donde lo impartimos. Entonces, bueno, es un proyecto precioso para, desde luego, los que nos gusta la educación y a aquellos a los que pues, nos sentimos interpelados por las ideas liberales y que esperemos que siga creciendo mucho. Y además, lo he de decir también, es online, que es una ventaja o una innovación, si lo queremos, metodológica frente a la mayoría de universidades, no todas, pero frente a la mayoría de universidades establecidas que son presenciales, con lo cual uno se puede apuntar a la Universidad de las Hespérides, que son títulos oficiales dentro de la zona del espacio de educación superior europeo desde su casa. En parte las clases son grabadas, otra parte de las clases son tutorías personalizadas y actividades también en directo entre profesor-alumno y entre alumnos guiados por el profesor. Y la experiencia de aprendizaje entre las centenares de alumnos que tenemos, de momento es muy positiva y muy satisfactoria entre todos ellos. Además, ahora también acabamos de sacar un nuevo curso. Este no es un grado, porque un grado son 4 años, pero sí es un curso de formación universitario con Visual Factory, en este caso dirigido a la formación en inversión, a la formación financiera y en inversión. Es un curso, bueno, técnicamente se llama curso de formación universitario en inversión, multiactivo y diversificación, es decir, lo que proporciona es nociones no básicas, sino empezando por lo básico, pero bastante avanzadas, de gestión financiera y de inversión en muchas categorías de activos, o en prácticamente todas las categorías de activos. Okay. Si uno quiere aprender a invertir en bolsa, si uno quiere aprender a invertir en bonos, si uno quiere aprender a invertir en metales preciosos, en inmobiliario, en criptoactivos, en derivados, pues hay distintos módulos en este curso que es también online, que además la primera edición ya se ha completado y se ha completado muy, muy exitosamente con alrededor de 3.000 matriculaciones. Yo creo que es el curso de inversión, de finanzas, sí, más exitoso en términos de contrataciones de España seguro y probablemente del mundo. Y además, bueno, prácticamente nadie se ha querido desapuntar, que se daba la opción y casi nadie se ha querido desapuntar. Y bueno, ahora en breve también empezaremos con la segunda edición. No está abierta todavía el plazo de inscripción, pero sí de lista de espera para quienes quieran recibir la información cuando llegue el momento, y que se agotará rápido. A tenor de la primera parece que se agotará rápido las entradas, digamos. ¿Y tenéis link o dónde lo pueden encontrar? Sí, tenemos link. Por ponerlo, Adri, lo ponemos nosotros. Sí, claro, la descripción y el primer comentario fijado, y ahí la gente ya que tenga interés. Ahí lo podréis encontrar, porque obviamente el link de memoria no lo voy a recitar. HTTPS. Ok, pues alguna cosa más que quieras comentar a nuestros oyentes, algún mensaje de esperanza, de aliento.
Bueno, a ver, de esperanza yo creo que sí lo podemos dar, al menos en el largo plazo, ¿no? Un economista que me gusta mucho, que además fue el premio Nobel, James Buchanan, decía, cuando miro al futuro soy pesimista, pero cuando miro al pasado soy optimista. ¿Qué significa esto? Pues que, a ver, podemos estar mal y tenemos un sesgo a pensar que lo que nos rodea es horrible y estamos en el peor momento posible de la historia, pero en realidad no es así. Es verdad que hay muchas cosas que están muy mal y especialmente habrá mucha gente, sobre todo la joven, como decíamos antes, que sí estará muy asfixiada económica y financieramente y con unas perspectivas vitales muy debilitadas, pero aún así no es ni mucho menos el peor momento de la historia. Si echamos la vista atrás, ha habido momentos en España y fuera de España infinitamente peores que en la actualidad. Y de todos ellos, la sociedad, no todos los individuos, ese es el problema, pero la sociedad sí ha salido y ha salido más próspera. Con lo cual, yo creo que de cara al futuro, tomando perspectiva histórica, podemos ser optimistas como, ya digo, sociedad. Cuestión distinta, como digo, es que esa salvación, si lo quieres, social, puede ir de la mano de muchos cadáveres individuales, en el sentido de gente pues, que hoy tenga un problema con la vivienda y no se le vaya a solucionar si no cambian muy radicalmente las políticas públicas que tenemos. Por tanto, sí, la sociedad probablemente irá mejor, pero lo que tenemos que conseguir es que cada uno pueda tener una mejor vida dentro de esa sociedad y que el progreso agregado no enmascare y no tape situaciones de destrucción y de devastación individual. Un poco lo que decía antes de puede que la economía española esté yendo bien, a ver, tampoco es que sea la repera, pero bueno, sí, desde luego va mejor que otras europeas, pero la economía de los españoles o de muchos españoles no va tan bien y que la imagen agregada no nos tape y no nos haga olvidar las situaciones mucho más lamentables, individuales y desagregadas. Espectacular. Muchísimas gracias. Aún queda una pequeña sección pero quiero aprovechar para agradecerte esta gran lección. Yo creo que ha sido una clase magistral y ha sido una súper oportunidad de estar todo este tiempo sentado contigo y esperamos que la gente lo haya disfrutado muchísimo. Ahora tenemos 5 preguntas rápidas que se llaman preguntas picantes. Preguntas picantes. Son correctas. ¿Estás tenso, Juan Ramón? ¿Estás tenso o estás bien? Un poco no, porque como puedo beber, pues me da igual. El otro día se enseñaron que si tenías la mano así como en puño era que estás un poco tenso. Nos lo dijeron en el podcast otro día, sí. Bueno, expectante. No, de verdad. Más que tenso, expectante. Me gusta. Vamos a ello. Son de tu ámbito de especialidad, yo creo. Vale. La primera es un poco complicada, creo. No lo sé, ahora veremos. Si tuvieras que elegir, bueno, mejor lo voy a replantear. Si estuvieras obligado a votar y tuvieras que elegir un partido político actual, español, ¿cuál elegirías? Partido Libertario. Mira, no sabía que había un partido libertario. Esa ha sido una salida muy sencilla. Fácil, ¿has visto? Mira, primero una sin tomarse chupito, vamos bien. Pero ¿tiene representación? ¿Le puedes votar? Le puedo votar, pero no tiene representación. Sí, ojalá la tuviera, pero sí, se presenta a las elecciones. Sí. Pero consiguen presentarse a elecciones. Y si no, escaños en blanco. Vale. Eso no es un partido. ¿O es un partido? Sí, es un partido. Hay un partido que se llama escaños en blanco. Que si sale elegido un diputado lo deja en blanco. Opa. O sea que es... esta era facilita. Bien, vamos bien. Vamos a una un poco más, no sé si difícil, pero como mínimo picantona. No sé si has jugado nunca al juego de Fuck, Marry and Kill. ¿Con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y con quién te acuestas? Ideológicamente. O físicamente también puede ser. No, físicamente no. Físicamente no. Vamos a ello. No, tengo unos nombres para ti. Primer nombre, Donald Trump. ¿Vale? Segundo nombre, Pedro Sánchez. Tercer nombre, Milei. ¿A quién matamos primero? El que menos de todos. Pedro Sánchez. Perfecto. Muerto. Nos acostamos con... Pues es que, claro, la diferencia entre acostarte y casarte ideológicamente no sé muy bien ahí cuál es, pero... Podemos hacer que acostarte es como un pinito y casarte es para toda la vida. Vale, pues entonces Donald Trump, que además sería una práctica bastante decepcionante a tenor de lo que ha hecho y desde luego me casaría con Javier Milei hasta que, si llega el momento, traicione los principios libertarios, entonces me divorciaría. Perfecto, gracias por responder. Ole, 2, la ha contestado, No daban un duro por ti en esta. Bueno, quedan 3 posibles. Sí. Esta es muy fácil, ¿vale?
¿Con qué persona te gustaría tener una charla o debate con la condición de que toda España la escuchara? No lo sé, hombre, estaría bien con algún político, sobre todo para poner de manifiesto pues las mentiras y en muchos casos los embustes. Lo digo sobre todo por el matiz de que todo el mundo la escuchara, ¿no? Porque charlas privadas o debates privados pues me podría gustar con muchos otros, especialmente economistas académicos, con los que pueda tener pues, discrepancias o puntos en común, pero desde luego el hacerlo público o la importancia de hacerlo público tendría que ser con algún político. No lo sé, Pedro Sánchez o Feijóo o Abascal también, me gustaría bastante, para exponer pues los problemas. Bueno, por supuesto, Pablo Iglesias también. No lo sé, cualquier político que tenga cierto predicamento entre su masa de votantes, creo que sería interesante intentar rascar qué hay por detrás para ver que en muchos casos no hay nada valioso que ofrecer a la población y sí que hay mucha sed de poder que está encubierta por esa falsa apariencia de preocupación social. 3 de 5. Bueno. 4 de 5. A Y ver. creo que lo vas a hacer porque es muy fácil. Si te obligaran a irte de España, ¿a qué país irías y por qué? Bueno, depende qué opciones me dejan, ¿no? Porque uno de los problemas es que no hay libertad migratoria para poderte ir donde quieras, pero bueno, Suiza, por ejemplo, sería una alternativa muy buena. Andorra no estaría mal, es algo que nunca me he planteado y que no voy a hacer, pero si me obligaran a irme, pues sobre todo también por la cercanía geográfica, ¿no? Y por ser un enclave más o menos de momento protegido frente Por su clima. y por su, bueno, sí, a ver, pues clima un poco pirenaico, ¿no? Sí, yo creo que estaría entre Suiza o Andorra. Y bueno, si ya nos volviéramos pioneros y emprendedores, ahora mismo pues podría ser Argentina también, apostando por el futuro, que esperemos que lo tenga muy, muy esplendoroso. Muy bien. Ole. ¿El porqué de Suiza y Andorra era? Bueno, porque son marcos institucionales mucho más libres, mucho más abiertos y mucho menos confiscatorios que los del resto del continente. Yo siempre he dicho Suiza, pero bueno, Andorra, por la cercanía con... Vamos, yo no me voy de España sobre todo por los lazos personales y familiares que tengo por aquí, pues obviamente si me obligan a irme, pues mejor estar cerca que lejos. Es Andorra y siempre pasan cosas, ¿eh? Sí, pasan cosas, sí. Pasan cosas y hacen que pasen cosas. Última pregunta. Si pudieras decirle una sola cosa a Pedro Sánchez, ¿qué sería? Hombre, a ver, Picante. lo fácil sería váyase, ¿no? Pero yo sinceramente no quiero que se vaya sin que antes se le fiscalice y en su caso pague por todo lo que haya podido cometer. O sea, obviamente puede ser instintivo decirte, venga, que se vaya ya y nos quitamos un marrón, aunque probablemente el que venga detrás incluso lo haga bueno, habrá que esperar a ver qué hace, pero no sería de extrañar. Pero probablemente si se va, gran parte de la fiscalización a la que hoy está sometido y por tanto de exposición de todos los trapos sucios suyos y de su entorno pasaría a un segundo nivel. Y creo que es muy bueno que esos trapos sucios vayan saliendo. Entonces, a lo mejor lo que le diría, si me pudiera hacer caso, es no meta la mano en la justicia. Deje que la justicia actúe hasta el final contra usted y los suyos. Muchísimas gracias. 5 de 5. Bueno, pues al final no he probado el chupito. Ahora Muy lo bien, haré- muy bien. Lo haré entre bambalinas. Ahora tienes la oportunidad de hacernos una pregunta a nosotros, la que tú quieras, picante o no picante. Y de Bueno. que probemos el chupito nosotros y te digamos qué tal está. ¿Vale? ¿Qué le diríais a Pedro Sánchez? Muy buena. A un ignorante como yo. Yo soy... Voy a extenderme un poco, pero me gusta que la gente, y me incluyo a mí, no opinemos mucho sobre los temas que no conocemos en profundidad, porque tenemos mucha facilidad para Vale. opinar sin saber. Eso implica beber, entonces. Sí, yo creo que voy a tener que beber. Dicho esto, porque creo que es importante que lo hagamos y ya aporto mi pequeño mensaje para aportar a la sociedad, no tengo suficiente información como para decirle nada. Así que me tomaré un chupito. Eres muy Yo voy a- guapo. Le puedo decir, los dos somos guapos, Pedro. Yo creo que también voy a beber porque no te va a servir mi respuesta, pero en el foco en el que estamos actualmente, político, y que estamos despistados por Koldo, Ábalos, si Vito Quiles se queda, se va.
Le diría que se centre en la población, en la gente que lo ha votado como mínimo. Pero entiendo que esto no te... Claro, lo que pasa es que los que le han votado... Pero como mínimo que responda a alguien, a la gente que ha confiado Yo en él. creo que Pero bien, con que eso estoy dicho- diciendo algo. Estoy No, diciendo algo. voy a ver porque le diría Para más que cosas. vea cómo Le es. diría más cosas. Ah, le diría más cosas que no quieres decir. Vale. Y para no dejarte solo, A tu salud, Pedrito, ¿no? a tu salud. A salud de Pedro y Juan Ramón Rayo. Venga. Durísimo esto, ¿eh? Juan Ramón, me cago en la leche. Pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas... Hostia, es difícil hablar Duro, con... esto es duro, ¿eh? Muchísimas gracias a Juan Ramón por venir hoy y sacar tiempo de tu ajetreada agenda para venir. Y voy a decirte que una de las cosas que más ilusión me hace, soy como un niño, pero es que los dos seamos de Castellón. Bueno, Así que nada, gracias otra vez. un placer haber estado aquí y gracias por la entrevista.